Espiritualmente hablando en nuestro corazoncito. ¿Ya está listo? Vayan conmigo a Isaías 40, por favor. Voy a darle lectura a los versículos 27 y 28. Isaías es uno de los profetas mayores, según los entendidos. Cuando decimos mayores, no es de que tenga 5,000 años, no es así. Simplemente es que ellos son de los que más revelación tuvieron de parte del Espíritu de Dios. Y vamos a darle lectura a Isaías 40, versículo 27 y 28, si es tan amable, por favor. Para los que les gusta anotar, sabemos que vamos en el tema 24 de la soberanía de Cristo, y el tema lo titulé Jesucristo, el Dios de inalcanzable entendimiento. Jesucristo, el Dios de inalcanzable entendimiento. Muchas gracias, Vamos a darle lectura y inmediatamente vamos a entrar a la introducción. ¿Qué les parece? ¿Listos para recibirla? Bueno, ¿por qué inicia Isaías ahí con una pregunta? ¿Por qué dices, oh Jacob? Cuando habla de Jacob, hermanos, usted sabe muy bien que se refiere a la nación, a la descendencia hebrea, al pueblo que escogió Dios, para que usted sepa. ¿Por qué dices, oh Jacob? Y hablas tú, Israel. Ahí está, miren. Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio, es decir, como que ya se desentendió Dios. Versículo 28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, dice la Biblia, no hay quien lo alcance. Inalcanzable entendimiento. Voy a leerles dos porciones en una versión diferente. Cuando leo una versión diferente es para que más o menos la entendamos mejor, ¿verdad? Son versiones muy fieles a lo que es el griego o el hebreo, que fueron los idiomas en los cuales inicialmente se tradujeron las escrituras, y nos da una luz un poquito más clara. Escuchen bien, Dice la Biblia al día: oh Jacob, oh Israel, ¿cómo pueden decir que el Señor no ve sus tribulaciones y no procede con justicia? ¿No comprenden todavía? ¿Aún no saben que el Dios eterno es el creador de los sitios más lejanos de la tierra? ¿Jamás se fatiga ni desmaya? Nadie puede sondear las profundidades de su entendimiento. Eso es lo que dice la Biblia. Y escuchen bien lo que dice la traducción lenguaje actual. Pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia o su entendimiento es más de lo que imaginamos. Vamos a entender un principio, ¿verdad?, que muy probable usted y yo tengamos, a lo mejor lo tenemos bien versado, pero a todos nos falta. Aquí está uno. Yo reconozco que a mí me falta mucho y no sé todo, ¿verdad? Pero lo que yo sé, me esfuerzo por aplicarlo. El ser humano, siendo creación de Dios, ha sido capacitado para entender muchísimas cosas. También hemos sido capacitados para realizar cosas, para inventar, ¿no? Incluso el hombre ha recibido la capacidad de parte de Dios para inventar tantos y tantos medios y recursos que han sido de plena bendición para usted y para mí, ¿no? No hay duda en eso. Pero ¿cuántos saben también que muchas personas han, puedo decir, prostituido muchos y muchos talentos o regalos que ha recibido de parte de Dios? Muchos han abusado, ¿verdad?, en esa capacidad que recibieron de parte de Dios. Dios les otorga una bendición para poder, en este caso, ¿verdad?, influenciar de una manera beneficiosa y edificante a la humanidad. Pero sucede, ¿verdad?, que de repente las personas pues se van, ¿verdad?, se van por otro lado. Usted y yo hemos sido testigos, ¿no?, de cosas como las que estoy mencionando, por decirlo.
Sabemos bien que un arma en sí, un arma no es para, en primera instancia, no es para matar directamente, ¿no? O sea, nomás porque se me ocurrió. Un arma en sí es para amenazar al enemigo, porque muchas personas impulsan a la ley hasta ese extremo, ¿no? ¿Y qué hace la persona cuando alguien no entiende? No hay más, hermanos. Se tiene que ejecutar la justicia, ¿no? Oye, Marco, ¿hay justicia en que se mate a alguien más porque tengo arma? Nadie está diciendo eso. Pero hay personas, hermanos, que nos impulsan. Yo les hago una pregunta. ¿Será justo no jalarle el gatillo a una persona que si no lo haces puede matar a 1 millón de personas? ¿Qué es más justo? ¿Que muera uno que no entiende a que muera 1 millón de injustos? ¿Ustedes qué creen? Son cosas que no entendemos, hermanos. Son cosas que no entendemos, ¿verdad que sí? Pero métete en esa lista de muertos, injustamente, mete a tus hijos, ¿verdad que no? Entonces, cuando ponemos la cosa en la balanza de la justicia de Dios, porque todas las leyes, dice la Biblia en Romanos, en el capítulo 13, dice que no hay ninguna ley que no sea establecida por Dios. ¿Quieres no temer la ley, dice la Biblia? Haz lo bueno, dice, porque no en vano lleva su espada, no en vano lleva la rémita, no en vano lleva el cuerno de chivo, ¿ah? No en vano lo lleva, hermanos, porque hay gente que se endurece. Bien, ustedes ¿verdad? Ustedes saben que mi trabajo secular es repartir paquetería en DHL. Yo me encontré un muchachito jovencito, ¿no? Muy jovencito, el muchachito, tal vez unos 24, 25 añitos ahí en el sur de Minneapolis. No, perdón, en el norte de Minneapolis. Este muchachito estaba parando a todos los carros, ¿no? No voy a decir sin excepción, ¿verdad? Porque le aparecí yo y yo no sé a quién yo, ¿no? Que a mí no me dijo gran cosa a mí. A todas las personas se les ponía enfrente, les decía, pásale, o sea, llévame, si me vas a atropellar. A una persona le exigió un ride, hermano, estaba exigiendo un ride. A una pareja de güeros norteamericanos ya viejitos, se les subió encima de su carro. No, a mí me vas a llevar a donde yo te estoy diciendo, ¿no? Y a mí me dijo, oye, ¿me puedes dar un ride? Discúlpame, yo no puedo. Y se quedó bien quieto. ¿Quién fue? ¿Mis músculos? ¿Ustedes creen que fueron mis músculos? Allá está el que nos defiende, hermanos. A mí no me dijo gran cosa. Y no, yo no puedo llevarte. Y a todas las personas se les ponía enfrente así, ¿no? Pero yo también hay que ser sabios, ¿no? Yo también me estacioné lejos porque tenía que entregar el paquete ahí enfrente donde estaba el hombre dando lata. Entonces lo que hice yo fue ir a estacionarme más lejos, porque ustedes saben bien que la agilidad de gato pues me distingue, ¿no? Entonces digo, si se trata de correr, pues corremos. Pero si el asunto se pone difícil, entonces no entrego el paquete, ¿no? Hay que ser sabios, tampoco, no te la vayas a creer que eres un hijo del rey y que no te entra una bala, ¿eh? O un golpe. Hay que ser conscientes, hermanos. Entonces, miré la situación, ¿verdad? Y dije, bueno, voy a llevar el paquete, ¿no? Pero si miraba yo la dificultad de no entrar, pues no entro y ya, ¿no? Se pone el reporte y listo. A lo que yo voy, mis amados, es que muchas personas han recibido, ¿verdad? Ese talento de parte de Dios y lo hemos mal usado. Hay muchísimas personas que se siguen esforzando, ¿no? por entender todo. Hay personas que incluso por la sabiduría que supuestamente tienen humanamente hablando, no han llegado a los pies de Dios. Sienten, ¿verdad?, que son sabios y entendidos y que no necesitan a Dios, ¿no? Por eso muchísima gente decide ponerse en el lado de un ateo, ¿no? Una persona que no cree en Dios. Hay personas, ¿verdad?, que han buscado saberlo todo, pretenden tener todas las respuestas. Hay personas que buscan encontrar unas respuestas absolutamente a todo. Y yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Usted cree que tengamos la capacidad para saber todo? Yo les hago una pregunta. Como seres humanos, no. Como seres humanos, jamás sabemos todos, ¿no? Inclusive la Biblia enseña que ni siquiera los ángeles saben todo, los que ya tienen el privilegio de estar en la misma presencia de Dios. Ni ellos mismos saben todo, hermanos. Saben mucho, claro que sí. Así como usted y yo, ¿verdad? De repente
nos esforzamos por saber mucho. Bueno, entonces, todo eso ha llevado, ¿verdad?, al ser humano a un extremo definitivamente. Es que yo no tengo que saber todo, yo no debo de saber todo, yo tengo que tener todas las respuestas. ¿Cuántos saben que la Biblia sí tiene todas las respuestas de parte de Dios? Y entre muchas de esas respuestas nos dice que usted y yo somos capacitados hasta cierto límite. Muchos no lo entienden, pero hoy lo vamos a entender. ¿Cuántos han meditado, por cierto, el que no saber cosas o no saberlo todo? ¿Cuántos han meditado, hermanos, que es definitivamente también una bendición no saber todo? ¿Por qué lado me hablas, Marco? ¿De qué ángulo lo estás mirando bíblico en este caso, no? Miren, ¿cuántas personas les gustaría saber cómo va a morir su vecino? ¿Cuántas personas les gustaría saber incluso cómo vamos a morir nosotros? Bíblicamente, Dios, en su soberanía, sí le dio permiso, en este caso con su voluntad permisiva, sí le dio permiso a muchos cómo iban a morir. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Sí, a muchos sí les dio ese, vamos a decirlo, ese alcance, ¿no?, ese conocimiento para saber. Pero yo les hago una pregunta: si tú supieras todo, con fecha, con lujo de detalles, con día, con todo, ¿cuándo se va a morir cada uno de los que estamos aquí presentes? ¿Cómo se va a morir? ¿De qué manera? ¿Cuántos no irían tranquilos? Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos, mis amados? Imagínense que las personas que viven en Puerto Rico se hubieran percatado de esto desde tiempo antes, todos sin excepción. ¿Quién se queda en Puerto Rico, hermanos? O sea, hasta cierto punto es una bendición no saber todo, ¿sí o no? Hay muchas cosas, ¿verdad?, que el ser humano se esfuerza por entender, por saber, pero mirándolo de ese lado, hermanos, sinceramente Dios no se equivocó al hacernos, ¿no?, en este caso como creación, incapaces de saberlo todo, porque yo creo que, yo se los digo humanamente hablando, yo no podía llevar tantas y tantas cargas, muy probable, yo no sé. Yo les aseguro, me atrevo a decir que personas aquí presentes, si supieran cómo van a morir muchísimos, yo me atrevería a decir que muchos se suicidan. Yo me atrevería a decir que muchos se suicidan por adelantado, hermanos. Porque somos seres humanos incapaces, insuficientes, y muchas veces no aguantamos el saber todo, ¿verdad? Y muchas veces, cuando se trata de disciplinar a alguien, ahí estamos intranquilos, y cómo va a reaccionar, y qué va a hacer, y qué me va a decir. Y fíjense, para una simple disciplina, imagínense. Ahora saber, ¿verdad?, cómo alguien va a morir, qué va a padecer, imagínense. Entonces todo eso es para mí, ¿verdad?, en sí, yo me conformo y lo tomo como una bendición, ¿no? Porque yo les hago una pregunta, voy a ir un poquitito más allá. ¿Quién se quedaría a perder su tiempo, por así decirlo, ¿no? ¿Quién se quedaría en una iglesia en donde tú ya miraste con lujos de detalles, ya Dios te lo mostró, que el pastor va a ser un apóstata y que se va a ir simplemente, se va a ir a lo mejor hasta con otra mujer por ahí? ¿Quién se quedaría en un lugar donde están congregando? Yo les hago una pregunta. Yo te aseguro que te ibas a empezar a mordir las uñas, iban a pasar muchísimas cosas por tu mente, y al último te ibas a ir. Por eso les digo, mis amados, miremoslos, ¿verdad?, como una bendición. ¿Por qué les digo esto, verdad, como introducción? Porque el pueblo de Israel, mis amados, el pueblo de Israel, teniendo un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce, hasta cierto punto exigía entender muchas cosas, y eso le produjo algo, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, incredulidad, impotencia. Fue algo pero tan contraproducente que le hizo daño, y yo no quiero que a usted o a mí nos haga daño el no saber eventos, en este caso en un futuro, ¿verdad? Ahora, tampoco lo miremos como que todo es tristeza, O sea, el que yo no sepa todo, no lo miremos como que qué tristeza, ¿no?, que yo no puedo entender, yo no puedo percatarme de mucho. ¿Saben por qué, mis amados? Porque miren, ¿cuántos van al cielo? Yo les hago una pregunta.
¿Cuántos van al cielo aquí? ¿Cuántos por fe creen que tenemos un lugar en el cielo? Amén. Con toda convicción yo levanto mi mano, hermanos. Sí, amén. Yo voy al cielo, ¿verdad? Definitivamente. No tengo duda. 100%. Si hubiera otro número, dijera yo 2000%. Yo estoy seguro que voy al cielo, hermanos. Segurísimo, ¿no? Ahora, Marco, ya tienes un lugar en el cielo, pero ¿te has puesto a pensar cómo vamos a reaccionar? ¿Cuál va a ser mi primera reacción cuando miremos a Dios? ¿Cuántos saben que no tienen una respuesta? ¿Cómo vamos a reaccionar? Usted puede decir, pues con gozo, Marco. Sí, yo sé que sí, pero hay muchísimo más allá de que eso todavía. Ahora, ¿cuánto tiempo me llevará a encontrar a mi familia, la familia que se fue al cielo? Oye, esas son incógnitas, ¿no? ¿Sí o no? Esas son incógnitas que no sabemos, pero sabemos, ¿verdad?, que Dios nos lo va a permitir, ¿verdad? Ahora, ¿a cuál de los patriarcas me voy a encontrar primero? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque vamos a estar en el cielo. Sé que Dios limpiará toda lágrima, según Apocalipsis 21, versículo 4, pero ¿cómo será eso, no? ¿Me va a sentar Dios en su regazo de uno por uno y me va a limpiar? ¿O de una nomás va a limpiar a todos? Esas son preguntas interesantes, ¿no? Que no sabemos, pero sí sabemos que vamos a experimentarlo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Habrá turnos para cantarle una alabanza a Dios, tal vez? ¿Qué se ha puesto a pensar usted? A lo mejor no ha pensado eso, ¿verdad que no? Por eso les digo, el no saber todo también es una buena bendición, hermano, plena bendición, ¿verdad? ¿Cómo será eso, no? Que Dios le va a limpiar lágrima a todas las personas, porque dice que ya no habrá muerte, no habrá llanto, ¿verdad? No habrá dolor, ¿verdad? Ni temor. Todo dice absolutamente la Biblia en Apocalipsis 21 que será nuevo, ¿no? Entonces, todos esos datos hacen más interesante el cristianismo, ¿o no? Bueno, eso es lo que me enseña a mí la palabra, no sé usted. Vamos a empezar entonces a extraer principios del capítulo 40 en Isaías, versículo 27. ¿Qué les parece? Por lo mientras los dejo que mediten ahí, ¿no?, en todas las preguntas que les lancé. A ver qué van a hacer cuando estén ahí en la presencia del Señor. ¿Cómo será eso? A mí se me llena el rostro de una risa y de sonrisa todo el tiempo, hermanos, porque yo no le doy crédito, no tengo todas las respuestas, pero yo sé que voy a estar ahí, ¿no? Y allá nos vemos. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Versículo 27 dice la palabra del Señor: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Escuchen bien, ¿eh? ¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus tribulaciones y no procede con justicia? O sea, ¿no comprenden todavía? Miren, si usted ha leído todo este contexto en Isaías 40, todo el contexto, ¿no?, está por demás decirlo, habla de la soberanía de Dios, hermanos. De hecho, si usted tiene el título en esta Biblia, habla la confianza del pueblo de Israel. A lo mejor dice, yo no sé si tenga título su Biblia, pero hay confianza, ¿ok? Hay un cuidado especial de parte de Dios, ¿no? Y Dios muestra su soberanía, ¿saben para qué, mis hermanos? No para presumir un Dios, ¿eh? Dios no hizo descender fuego del cielo cuando Isaías oró para presumir, ¿eh? No, Dios no es un Dios de presunción, hermanos. ¿Saben para qué la soberanía de Dios se hace palpable y presente? Para infundir aliento, para infundir seguridad, para que creamos, hermanos. El pueblo de Dios, mirando tanto, mis amados, no le alcanzó, hermanos. Yo platicaba, ¿verdad?, un concepto con mi hermano Luis, y le decía, oye, ¿qué tenía Pablo? ¿Usted qué cree, hermano? Le decía mi hermano Luis, ¿qué tenía Pablo, hermano? Que fue un hombre entregado a Dios, sin excusas, sin barreras, nada lo detuvo. ¿Qué tenía Pablo, hermano? Y me dice el hermano, y me lo dijo bíblicamente, ¿no? Y claro, me dijo algo muy bueno, ¿no? Pues hermano, se le manifestó el Dios vivo. Vino esa luz, según Hechos 9, vino una luz resplandeciente que, según los estudiosos, según los entendidos, creen que eso fue lo que lo dejó ciego a Pablo. O sea, hermanos, una luz del cielo. Por eso yo les digo, ¿cómo será cuando estemos allá, no? Va a ser algo tan, pero tan tremendo. Y según los entendidos, si tiene mucho
tiene mucho, ¿verdad? Que ver ya cuando uno estudia la epístola de Gálatas, ¿no? Que quedó ciego por 3 días, y Pablo habla de un aguijón, ¿no? Que según los entendidos era algo punzocortante que le cortaba por dentro. Algunos creen que es su vista, ¿no? Y si estoy errado yo con mi vista, déjalo ir, hermano. El asunto es que le dolía, que le cortaba por dentro. Y me dice el hermano Luis, oye, pues miró la gloria de Dios, ¿quién no? Y le empecé a sacar partes bíblicas y digo, oye, mirar que el mar se abre, mirar descender fuego del cielo, mirar que cae granizo, granizo gigante, mirar plagas, mirar que el agua se convierte en sangre, mirar, ¿verdad?, cómo el Sinaí, dice la Biblia que salía humo cuando se presentó la gloria de Dios. Oye, ¿quién no quisiera mirar eso? A lo mejor muchos me dicen, Marcos, si yo miro eso, así de buenas a primeras, me convierto en el apóstol Pedro. Hermanos, y ellos no pudieron. No pudieron, hermanos. ¿Sí o no? El pueblo de Israel, que todo el tiempo le está altercando con Dios, ¿verdad?, viene una vez más delante del Señor. Dios le muestra su soberanía. Y si usted ve, como le digo, ahí por ejemplo los versículos 12, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas de los collados. O sea, tú miras, ¿no? Y dices, oye, ¿a poco la mano de Dios entonces es muchísimo más grande que el universo? O sea, entonces, ¿de qué estatura será Dios, no? ¿Cómo será su mano que con 3 dedos y que con otros 2 dedos, ¿verdad? Pesa los collados, pesa la tierra, el polvo de la tierra. Y luego dice, ¿a quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? Tú dices, pues, ¿de qué Dios hablamos, no? ¿Sí o no? Pero vuelvo a repetir, mis amados, eso no es para presunción. Eso es para que usted y yo entendamos que para Dios no hay nada imposible. Que cuando Dios da una orden, mis amados, simplemente se cumple, se ejerce, ¿verdad? Eso nos tiene que infundir aliento y en este caso confianza a todos los creyentes. Sigo leyendo. En el versículo, me quedé en el versículo 27, ¿verdad que sí? Bueno, dice la palabra del Señor, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Miren, Dios le da una promesa a Israel. Acuérdense bien que la descendencia que entró a Egipto fue la descendencia de Jacob, para los estudiosos de la palabra del Señor. Dice la Biblia que en Egipto eran 70 personas, según Éxodo capítulo 1, versículos del 1 al 5. Eran 70 personas que entraron en Egipto. Cuando Israel fue liberado de Egipto, entraron caminando, iban, ¿no?, a la tierra prometida. Dice la palabra del Señor en Números 11, versículo 21, que eran 600,000 personas, mis amados. 600,000 personas que iban a pie. Escuchen bien, si usted quiere ir conmigo, ¿verdad?, vayan a Números 11, 21, versículo 21, 23. Números 11, 21, 23. Escuchen bien lo que dice la Biblia, ¿eh? ¿Estamos ahí? Números 21. Perdón, Números 11, 21, perdón. ¿Estamos ahí? Bueno, voy a leer. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero, ¿no? ¿Se degollarán acaso para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces respondió Jehová a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Moisés era un hombre espiritual? ¿Sí o no? Por supuesto que era un hombre espiritual.
tenía virtudes como un ser, como un ser humano sujeto a Dios. Incluso la Biblia lo cataloga como el hombre más manso de la tierra. Yo les hago una pregunta. ¿Qué fue lo que le pasó a Moisés que no entendió todo? Si era un hombre espiritual. ¿Qué fue, mis amados? Moisés se dio cuenta que no podía entender muchísimas cosas. No le creía a Dios, hermanos. Dice, oye, pero para 600,000 personas, ¿acaso vas a sacarle todos los peces al mar así de una sola? ¿Y qué hizo Dios, hermanos? No dice la palabra del Señor que Dios, si usted lee todo el contexto ahí, dice la palabra del Señor que que llamó un viento que llevó muchísimas codornices, y que en el camino de un día, haga de cuenta, usted comienza a caminar todo lo que avanza un día, ¿no? Dice la palabra del Señor que juntaron como lo de, de extensión o de largo de un día. De alto, de puras codornices según la Biblia, de alto dice la Biblia que son como 2 codos. 2 codos se traduce como de 1,5 metros, hermanos. ¿Puede usted imaginar esa escena? 1,5 metros llenecito en el caminar de un día completo de un ser humano, de codornices. Moisés no lo entendió, hermanos. Sin embargo, Moisés era un hombre espiritual. Eso nos enseña, hermanos, que tenemos una capacidad, vamos a decirlo, limitada. Ahí es donde entran los ojos espirituales del cristiano, ¿no? Porque la Biblia dice, ¿no?, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se puede ver, ¿no? El ser humano tiene capacidades, hermano, ¿no? Ahora, acuérdense muy bien que a pesar de que usted y yo somos hombres de fe, tenemos una libre voluntad, y no le hace que te sepas todos los secretos de la Biblia, pero aún tenemos una libre voluntad, la cual seguimos anteponiendo ante Dios y decimos, no le creemos, ¿okay? En el versículo 23, ahí en Números 11, 23, dice la Biblia, en una versión diferente, Biblia al día, dice, ¿acaso me he debilitado, dice Dios? ¿Crees tú que no soy suficiente? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Cuántos saben que para Dios no hay ningún imposible, hermanos? Yo les hago una pregunta. Aquí me va a decir todas las personas, Marco, estoy de acuerdo contigo, nada imposible para Dios. Les hago una segunda pregunta. Entonces, ¿por qué no le hemos creído a Dios en su totalidad? ¿Por qué, hermanos? Entonces significa que no le hemos creído, pues, o que le hemos creído a medias, ¿sí o no? ¿No? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay presentes que hemos estado en situaciones parecidas, así como donde creo que el Señor me mandó a servir, y empiezas tú a sacar cuentas, ¿no? Y le das un repaso, le das 2 y le das 3 y dices, creo que sí me mandó a servir el Señor, pero pues a mí me pesa la verdad seguirlo. Y el Señor te habla otra vez bien claro, acuérdate bien lo que yo te mandé a hacer, ¿no? Muchísimas veces, ¿verdad? No podemos conciliar cuentas o números, y nuestra capacidad humana llega hasta el tope y decidimos mejor no obedecer. Nos desesperamos y hacemos cosas incluso a veces hasta contraproducentes y no entendemos, hermanos. Miren, cuando a mí Dios me llamó para iniciar y prepararme lo que hoy es Casa de Oración, miren, hubo muchas cosas que Dios, ¿no?, me mostró, pero que yo no las entendía, hermanos. Yo a veces, ¿verdad?, empezaba a batallar en mi humanidad, en mi corta humanidad, y decía, ¿y esto por qué pasó, Señor? ¿Y esto por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué así? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué con esto? ¿Y por qué? Y empezaba yo mismo a batallar muchísimo con eso. Yo no entendía muchas cosas, Ahora pregúnteme si no las entendí hoy. Y eso, hermanos, es una exhortación, porque miren, yo no tengo duda que aquí hay personas que están batallando con cosas que están viviendo ahorita, y es que yo no las entiendo, ¿no? Muchas personas, miren, a muchas personas nos están haciendo a un lado gente que no es de provecho, y estás batallando y no las entiendes ahorita. Muchas personas nos estamos acercando a personas que creemos que no tenemos que estar ahí, y empezamos a batallar, pero aquí, ¿por qué no? Yo no tengo nada que hacer aquí.
y son cosas que no entiendes. Dios muchas veces en su soberanía también te está diciendo, mira, aléjate de eso. Oye, pero ¿cómo me voy a alejar así de buenas a primeras? Si han sido amigos de años, de bendición, ha sido para mí, qué sé yo, me han hecho eso, y te está diciendo el Señor, aléjate. Y no lo entiendes. ¿No? Y no lo entiendes, hermano. Pero yo sé que lo vas a entender más adelante. El asunto es que muchísimas veces cuando ya lo entendemos, ya tenemos miles de consecuencias que pagar. Eso es lo que Dios quiere evitar. Eso es lo que Dios quiere evitar, porque muchísimas veces, ¿verdad?, empezamos a altercar. No vamos a entender, hermano. Por más espiritual que seas, no vamos a entender, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dice la Biblia, ¿no? No son, hermano, somos limitados. Tenemos el caso aquí de un hombre plenamente, vamos a decir, convencido, ¿no?, de una fe digna de imitar. Moisés no le creyó a Dios, hermano. No le creyó a Dios que Dios era capaz de eso y demás. Ahora, ¿qué me dicen de Job, hermanos? ¿Qué me dicen de Job? ¿Acaso Job no era un hombre de fe? ¿Sí sabían que Job tiene más virtudes que usted y que yo? La Biblia dice que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y de la misma boca de Dios, hermanos, la misma definición de parte de Dios, según Job capítulo 1 versículo 8, fíjense, salió de la boca de Dios, dijo: ¿has considerado a este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dice, ¿lo has considerado que no hay ningún hombre en la tierra como él? Le dijo a Satanás. Imagínense. Y tú dices, oye, Marco, pues un hombre como Job, pues para que sea limitado en entendimiento, oye, pues yo lo dudo, porque es un hombre lleno de virtudes. ¿Quién no quiere tener las virtudes de Job aquí? ¿O quién las tiene aquí? A ver, levanta la manita, por favor. ¿Cuántos Jobs hay aquí? Temerosos de Dios, apartados del mal, perfectos y rectos, maduros. ¿Cuántos habrá aquí? Jobs. ¿No hay ni uno? ¿No llegaron? ¿Qué pasó? Ya se fueron para Chicago, algo creo. Allá los voy a predicar, no se preocupen, ya los encuentro. Job, mis hermanos, le dio una respuesta completamente diferente a Dios cuando se dio cuenta la limitada capacidad de entendimiento que él tenía. Vamos bien rápido, por favor, a Job 42, versículo del 1 al 6, ¿verdad? ¿Qué les digo esto, no? Miren, hermanos, hay muchas cosas que el ser humano, por más esfuerzos que haga, no lo va a entender, según nos enseña la Biblia, ¿no? Y bueno, usted y yo estamos aquí también, ¿no?, de ejemplos, que no conocemos todo, no sabemos todo, y va a ser imposible. Dije Job 42, perdón. Voy a darle lectura del versículo 1 al 6. ¿Está conmigo ahí? Job 40 versículo del 1 al 6. Bueno, vamos a darle lectura, escuchen bien, Un hombre con virtudes, pero finalmente con su capacidad limitada. 42, 1 y 6 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba. ¿Qué es lo que hablaba, hermanos? Lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Yo preguntaré y tú me enseñarás. Y luego dice Job ya estaba abriendo sus ojos, pero del espíritu, porque sus ojos humanos no van a llegar más de, ¿qué?, 1 kilómetro, medio kilómetro, yo no sé. Job, ya mirando con su vista espiritual, que es su fe, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué sucedía, hermanos? La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. Humanamente hablando, a Dios es imposible, hermanos, que le podamos ver. Algún día le vamos a ver. Pregunta: ¿Job estaba mirando literalmente a Dios?
¿Verdad que no? No, hermanos. Job se dio cuenta que cuando el ser humano se dispone y obedece, finalmente se va a dar cuenta. Lo que no entendía, lo que trataba de entender, este hombre, Dios simplemente le puso un ejemplo. ¿Cuál es el contexto? La Biblia habla de un leviatán, le dice: mira, Job, o las personas que me escuchan, ¿acaso crees tú que con un anzuelito vas a ir a agarrar un monstruo marino? Porque el leviatán se conoce, según los estudiosos. Algunos estudiosos dicen que es un monstruo marino, que es lo más asemejado según la Biblia me enseña. Otros, ¿verdad? Lo vamos a traducir así como un pez enorme, ¿no? Otros dicen, ¿verdad? Creen que fue un animal tipo cocodrilo, ¿no? Un animal que simplemente se extinguió porque, pues ustedes saben, ¿no?, que con el caminar de la generación, bueno, las personas comienzan a agarrar muchos animalitos y ha llegado a extinción, ¿no?, muchas razas, ¿no? Muchos creen que fue un cocodrilo enorme. Ahora, aquí no estamos para pleitear si fue un cocodrilo enorme, si tenía 3 colas o 20 colas, o si pesaba 50 toneladas. Aquí es lo de menos. El asunto es que era un pez enorme y le dice: mira, hombre limitado, ¿crees que a ese monstruo marino vas a llegar y con un anzuelito lo vas a enganchar así nomás porque sí? ¿Crees que le vas a poner una cuerda y lo vas a jalar así como así? Si no puedes con ese monstruo marino, con ese pez marino, ¿vas a poder entender el poderío de un Dios que no se compara con nada? Imagínense, hermanos, no entendemos todo eso. No lo entendemos, hermano. Tratamos de entender, ¿no? Por eso yo inicié con esas preguntas de cuántas cosas van a suceder en el cielo, porque yo no lo entiendo. Yo no sé si usted, ¿verdad? Yo no lo entiendo, hermano. Soy incapacitado, soy un ser humano. Lo cierto es que Dios le dice a Job: ¿eres capaz de hacer y deshacer con ese monstruo marino? Y Job le dice: no, mi Señor, no, es imposible. Dios le dice a Job, en otras palabras: ¿quién se puede comparar conmigo? Pregunta: ¿acaso le faltaban virtudes a Job y por eso no entendía todo? Yo les hago una pregunta. Por supuesto que no, hermanos. ¿Tienen frío? Por cierto, los veo medios acurrucados. Si tienen frío, que ponga la calefacción ahí, mi hermano, tranqui. Vamos, tranqui por ahí. ¿Tienen calor? ¿O perdón, frío? ¿Está bien? Pongan un poquitito nomás para que salga el fresco que se encerró, tal vez porque les está provocando a lo mejor frío a algunos, ¿no? Vuelvo a retomar el tema, hermanos. ¿Le hacían falta virtudes a Job? No le hacían falta virtudes a Moisés, menos, hermano. No, eran hombres que verdaderamente dieron ¿verdad?, una cátedra de enseñanza por su vida, pero al fin y al cabo eran humanos limitados, hermanos. Entonces, esto nos enseña que los ojos espirituales nos llevan a entender secretos de Dios que vamos a entender, pero hasta cierto límite, hermanos. Si se acuerdan cuando Cristo Jesús dijo ahí: si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las celestiales, las espirituales? ¿Cómo? ¿Si se acuerdan, verdad, de ese pasaje? O sea, somos seres que tenemos un límite, hermanos. Pero muchísimas personas, ¿verdad?, hoy en cristianismo nos damos topes contra la pared diciendo que entendemos todo, que sabemos todo, que tenemos respuestas para todo, que yo le enseño a todos. Y bueno, hermanos, hay arrogancia en eso. Hay arrogancia y un peligro en ello. Porque Dios no enseña eso en la Biblia. No, hermanos. Que Dios nos capacita hasta cierto límite para bendición, y que Dios nos revela muchísimas cosas a través de su Espíritu Santo para bendición, hasta donde Él quiere y cuando Él quiere. Bueno, eso es diferente, hermanos. Eso es diferente, ¿no? Vamos una vez más entonces, hermanos, a Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Con el versículo que iniciamos. Procure subirle al sistema, hermano, tranqui, porque si lo deja en 50 o 60 tal vez no va a calentar. Procure subirle, por favor. Si es que está arriba, bueno, está bien así.
Isaías 40, 28, ¿estamos ahí? ¿Cuántos entienden todo, por cierto, aquí? A ver, dígame, levante la mano para que nos enseñe. Muchas personas no entendemos ni por qué no entienden ni por qué se casaron, imagínense. Así de sencillos, hermanos. ¿Por qué te casas? Pues no sé, pues que ya tenía yo barba y bigote y tenía yo impulsos a tener una mujer en la casa y pues lo hice. Imagínense. Y queremos desmenuzar todas las verdades bíblicas y saber que vamos a... No, por favor. Pero escuchen bien, hermanos. El pueblo de Dios tiene muchísimos problemas con eso. Y es un peligro. Mucha gente se está alejando de Dios porque quieren entender todo. Va a ser imposible. Ni cuando estemos en el cielo, A mí la Biblia me enseña que ni cuando estemos en el cielo vamos a saber todo. Es lo que la Biblia enseña y yo le creo a la Biblia. 40:28 dice la palabra del Señor. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y luego comienza a dar definiciones Isaías, impulsado por el Espíritu. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Qué significa desfallecer, Marco? Miren, la palabra desfallecer, que no es una virtud de Dios, del hebreo Yahav, significa que no se cansa, no desmaya, no se rinde, hermanos, no se da por vencido. Sin embargo, a nosotros sí nos sucede. Hace ratito lo miré yo, ¿no? con las sonrisas que le echaron aquí al hermano Luis. No fuimos capaces de venir a la oración de las 4 de la mañana. No estoy regañando a nadie, estoy haciendo una comparación. ¿Saben por qué? Porque mucha gente por toda la semana estaba bien cansado y no pudo llegar el sábado. Estaban bien cansados. Espero que no sean excesos de trabajo tampoco, hermanos, porque ese es un desbalance y es un peligro. Pero el cuerpo humano se cansa, ¿sí o no? No llegaron el sábado a las 4, hermanos, estaban cansados. A Dios no le pasa eso, Dios estuvo escuchando la oración de las 4 de la mañana, escucha tus ronquidos a las 12 de la noche. Dios bendice en China, en Japón, en Asia, en África, a la misma hora. Dios va a estar a las 5 de la mañana, el sábado próximo a las 5 va a estar aquí ministrando. Él no, es que no, perdónenme, casa de oración Minnesota, no pude llegar ahí. Es que me detuve aquí, ¿verdad? Aquí en Iowa. No, así, ese no es Dios, hermano. El Dios vivo no es ese. Él llega ahí. Él está cuando estás orando, cuando estás en los pleitos con tu esposa y con tus hijos, también ahí está mirando. No vayan a pensar, no, es que no llegué, Ángel Gabriel, ¿me los anotas por ahí, por favor? Es que no llegué. Ese no es Dios, hermano. Ese es un Dios de minúscula. El Dios vivo ahí está, hermanos. Sin embargo, ustedes y yo sí desfallecemos, ¿no? Si nos cansamos, si nos rendimos, ¿no? Nos damos por vencidos. Entonces, muchísimas personas, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Cuando no reconocen esta virtud puramente humana, miren, algunos ya se quieren separar de su cónyuge porque sienten que ya no la ven llegar, hermanos. ¿Sí o no? Que ya vi todo, Señor, ya, ¿qué puedo hacer, no? Y se cansaron. Muchas personas, ¿verdad? Como sus hijos no están en sujeción, también ya desmayaron, hermanos. ¿Cuándo va a llegar al cristianismo mi hijo? ¿A qué día y qué hora? ¿Cómo llegará? ¿Se tirará aquí de panza llorando y pataleando? ¿Cómo será? No trates de entenderlo, porque a lo mejor hasta tú te vas junto con él. No trates de entenderlo, hermano. No te va. A lo mejor sí te da Dios una respuesta, ¿no? Claro, te puede dar una visión. Yo no lo niego eso. No lo niego. Si a la esposa de Pilato le dio una revelación en un sueño, ¿por qué a ti o por qué a mí no? Puede ser, ¿verdad que sí? Pero no te des golpes contra la pared, hermano, tratando de entender. ¿Hasta cuándo se doblegará mi esposa y mi esposo, mis hijos? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? No trates de entender, hermano, se va a cansar. Dios no se cansa. Por eso es Dios, hermano. ¿Qué significa Dios, Marco? Significa un ser supremo por sobre todas las cosas. Así de sencillo, sin decir griego y arameo, hermanos. Ahora, muchísimas personas, ¿verdad? A veces decimos,
mi mente no es suficiente, ¿verdad? Creo que Dios me llamó a servirle, pero yo la verdad no creo que vaya a tener cuidado de mí. Y por eso muchos no están sirviendo en la congregación. A muchos ya los llamó Dios para ser evangelistas. A lo mejor usted tiene que ir a Chicago y todo está dando golpes con la pared. O sea, sí, yo voy allá, ¿no? Como representante de Casa de Oración, ¿no? Como embajador del Evangelio. Pero a lo mejor usted ya le dijo al Señor, hey, venga para acá. Usted es el que va a ir a ministrar a Chicago. No, pues no comprende, Señor, yo no entiendo. O sea, ¿yo por qué? Si estoy bien cómodo con mis $28 la hora. No lo entienden, hermano. Lo vas a entender. Y si no lo quieres entender, Dios te va a llevar a que lo entiendas. Si no, pregúntenle a Jonás. ¿La hermano dice o no? Dice la palabra del Señor, cuando el creyente no entiende todo ese tipo de cosas, hermano, viene el desánimo, viene el desmayo y viene la debilidad. Y que yo ya no quiero saber nada del cristianismo porque yo veo que alrededor mis hijos y los que me rodean cada día se pone el asunto más difícil y ahí vamos de regreso, hermanos. No trates de entenderlo, hermanos. Dios en su soberanía no da todas las respuestas muchas veces. Dice la palabra del Señor en la segunda parte: no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, ¿qué dice la palabra del Señor, mis amados? No hay quien lo alcance. La palabra entendimiento del hebreo tuboná significa su inteligencia, también significa su pericia. ¿Qué significa pericia, Marco? Pericia significa su habilidad de resolver con acierto, porque ese es Dios, no se equivoca. Significa la habilidad de resolver las cosas con facilidad y con exactitud y con rapidez, porque a Dios no se le presenta ninguna dificultad ni ninguna imposibilidad. Ese es el Dios que servimos usted y yo, hermanos. ¿No le da gracias al Señor? Esta facultad es puramente divina, mis hermanos. No hay quien la alcance, ¿ok? No, Luis Pasteur, por más inteligente que fue, no la alcanzó. ¿A qué hombres inteligentes o brillantes de mente me puede poner usted por ahí? El hombre que inventó el avión, el hombre que inventó la luz, el hombre que inventó el telégrafo, el hombre que inventó el que inventó la internet, que yo no sé cómo, ¿verdad? Bueno, a veces quisiera darle gracias y a veces no sé si quisiera yo darle gracias, ¿verdad? Porque muchos se mandan también ahí yendo por otro lado. ¿Tienen calor, cierto? ¿Tienen calor? No. Para que vean que me preocupo por ustedes. Estoy predicando, pero no es que ya se fue la onda, Estoy presente, estoy vivo, hermanos. Y su entendimiento, ahí sí me alcanzó, fíjense. Ahí sí me alcanzó para entender que a usted le puede dar calor. Pero hasta ahí nomás. Pero la inteligencia de Dios sabe, hermano, qué te va a pasar cuando salgas de aquí. Por algo usted, Marco, pues como de que no. Lo malo es que no invitan, pues. Entonces, la Biblia dice que el alcance de Dios es único, mis hermanos. No hubo ni habrá, porque es una facultad divina muy propia del Todopoderoso. Dice, no hay quien lo alcance. ¿Qué significa alcanzar, Marco? La palabra alcanzar del hebreo jeker significa no hay quien penetre, hermanos. No hay quien lo examine íntimamente y no hay quien los enumere. No hay quien, hermanos. Miren, ¿cuántos pueden entender que Cristo Jesús apaciguó el mar, la tormenta del mar? ¿Cuántos pueden entender? Yo no lo puedo entender, hermanos. O sea, yo sí creo que sí la apaciguó. Yo no puedo entender cómo Jesús caminó tampoco sobre el mar. ¿Usted sí lo alcanza a entender eso? Yo no puedo, hermanos. Qué bueno que usted sí, ¿no? Pero sí creo, a ciegas creo que sí caminó sobre el mar. Eso que ni qué. Yo tampoco puedo dar crédito, hermanos, que Dios haya puesto todos los planetas sobre la nada. ¿Cuántos entienden eso? Miren, yo no he podido entender que la Tierra gira y usted y yo ni siquiera nos vayamos.
No lo puedo entender, hermano. ¿Alguien puede dar una respuesta, por favor? Dame una respuesta, hermano Wilmer. Hermano Wilmer, da una respuesta. Él es uno de los teólogos de Casa de Oración. ¿Usted puede entender esto, hermano Wilmer? Hermanos, creemos muchísimas cosas, pero dices tú, ¿cómo, Señor? Imagínense que uno diga, Señor, yo no voy a ser cristiano hasta que entienda yo por qué la tierra da vueltas y por qué pusiste el planeta Tierra, como muchos, sobre la nada. Hasta entonces voy a ser cristiano. Nunca va a ser cristiano. Nunca va a ser cristiano. Porque esas son respuestas que solamente Dios tiene en su soberanía. Sin embargo, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Por qué? Para darnos la plena seguridad y la plena confianza que verdaderamente no estás perdiendo tu tiempo. El pueblo de Israel todo el tiempo altercando y ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No se den patadas contra el aguijón, no van a entender muchas cosas, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor, ¿verdad? Nos enseña mucho para nuestra propia bendición y para que creamos, pero no vamos a entender todo. Escuchen bien lo que dice Salmos, ¿verdad? Se nos está viniendo el tiempo encima. Escuchen bien lo que dice Salmos, capítulo 40, versículo 5. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Y dice el salmista, inspirado por el Espíritu, no es posible contarlos ante ti. Si yo hablara y los enunciare, no pueden ser enumerados. Los pensamientos de Dios, ¿quién los va a enumerar? Imagínense. Esto nos asegura que todos los hombres, sin excepción, espiritual o no espiritual, jamás tendrá la posibilidad de penetrar o examinar o alcanzar el entendimiento de Dios. Porque su entendimiento, dice la Biblia, es insondable. Ese instrumento, ¿no? que utilizan para medir las profundidades de la tierra. Es imposible que haya algún instrumento para medir la capacidad de Dios, hermano. Entonces, en su totalidad, tenemos que estar de acuerdo, jamás vamos a entender todo eso, hermanos. Entendamos que cuando Dios se place por propósitos divinos, Él, a través de su Espíritu Santo, nos revela muchísimas cosas. Porque la palabra de Dios dice ahí en 1 de Corintios 3, 18, si no estoy mal, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, ¿sí o no? Y a través del Espíritu Santo de Dios, Él nos las entrega, hermanos, ¿no? Haz de cuenta, yo estoy aquí, ¿no? Mira, dile al hermano X, Marco, de mi parte, que va a pasar esto más. Y sucede, pero hasta ahí nomás, hermanos, hasta ahí nomás. Dile, ¿verdad? A X persona, dile esto, dile aquello, hasta ahí nomás, hermano. No hay más. Daniel lo reconoció, escuchen bien, ¿eh? Daniel 2:22 dijo, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Daniel 2:28 dice la primera parte, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. ¿Se acuerdan, verdad, cuando los magos y los adivinos no le tenían una respuesta a Nabucodonosor del sueño? Pues no, ahora me van a decir, ahora no solamente me van a revelar el sueño, ahora me van a decir hasta qué soñé. Oye, pues, ¿qué onda, pues? ¿Cómo? O sea, ¿cómo te voy a decir? Si para el sueño me va a costar, ahora, ¿qué soñaste? Y dice, hay un hijo de Dios, hay un siervo de Dios, se llama Daniel. ¿Y qué le dijo Daniel? Heme aquí, yo sé todos los misterios de Dios. Le dijo Nabucodonosor, por ahí dicen que hay un Dios, ¿verdad? Que todo lo sabe, y a ese Dios, a esos dioses, ¿verdad? Esos dioses te revelan todo, le dice Daniel. No, espérame. Hay un Dios en los cielos, el cual revela todos los secretos, y ese me va a decir, ¿no? Él jamás dijo, gloria al Señor, aquí estoy, ¿no? Porque yo sé todo. No. Hay un Dios, hermanos, ¿no? Y Dios se place, ¿no? Cuando hay unidad en nosotros y nos utiliza más, ¿no? Nos da más revelación, y hasta un aguijón nos puede dar, ¿no? Como Pablo. Entonces, pregunta, ¿qué es lo que está haciendo el Señor en la vida de usted que usted no ha acabado de entender? Porque yo casi les puedo asegurar, eso sí se los puedo asegurar, porque somos seres humanos,
que habemos muchísimas personas que Dios está haciendo algo en nosotros y no lo puedo entender. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en tu vida? Que no lo has entendido hasta ahorita, hasta el momento. ¿Sabías que Jesús, que es el maestro por excelencia, y que su labor fue enseñar? ¿Sí sabían, verdad? Que la Biblia dice que les enseñaba, y se subía al monte y les enseñaba. Decían: prepárame aquí el arca, y se separa la del mar, porque les voy a enseñar. El maestro enseña, hermanos. El maestro por excelencia, como enseña, es verdad, lo que siempre hacía en muchísimas ocasiones, ¿verdad? Ponía muchísimos ejemplos, él explicaba muchas cosas, pero hasta cierto límite. Y acuérdense muy bien, mis hermanos, hay un principio profundo, ¿verdad?, que a mí me llama mucho la atención. No trates de entender para obedecer. Mejor obedece para posteriormente entiendas. Abraham no entendía lo que Dios le dijo. Sin embargo, después sí lo entendió, ¿o no? ¿Verdad que sí? Job no entendía mucho. Sin embargo, él obedeció, finalmente lo entendió. El mismo Pablo, hermanos. José y Daniel no entendían todo, pero ellos, ¿qué hicieron? Obedecieron y entendieron, hermanos. Eso significa, hermanos, que usted y yo no tenemos que irnos a ningún otro extremo, simplemente obedecer, hermanos. Vamos, pónganse de pie, por favor. Vamos a leer la soberanía de Cristo en Mateo 11, versículo 25 y 26. Mateo 11. Ya puede apagar el aire, hermano, tranquilo, por favor. Mateo 11, 25. Vamos a mirar al maestro, porque estamos desarrollando, ¿verdad?, la soberanía de Cristo, y vamos a entender muy bien que Cristo siempre ha sido soberano. San Mateo 11, 25. ¿Estamos ahí? San Mateo, dice la Biblia 11, 25, dice lo siguiente: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y aquí está una respuesta que ojalá y la tengamos usted y yo. Sí, Padre. ¿Por qué? Porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce alguno sino ¿quién, mis amados? El Hijo. Y escuchen bien, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, no vamos a entender todo, ¿no? Miren, yo me pongo a hacer tantas y tantas preguntas, ¿no?, que no me voy a responder en sí, ¿no? ¿Por qué? Pero sí tengo esa respuesta, ¿no?, aquí. ¿Por qué dice Cristo Jesús que se las revelaste a los niños? O sea, a un niñito aquí de casa de asilo infantil, nomás porque si no va el asunto así. Si sabían que Dios se las revela a los niños, porque lo que caracteriza a un niño, punto número 1, es la carencia de malicia. ¿Cuántos han mirado a 2 o 3 niños ahí planeando una guerra? Que va a ser una matazón ahí. A un niño lo caracteriza la carencia de malicia, hermanos. ¿Saben qué otra característica hay de un niño? Su inocencia, hermanos. ¿Cuántos niños espirituales llegaron hoy, hermanos? Por cierto, solamente a ellos les revela muchísimos secretos del Señor, hermanos. No te va a revelar todo, pero te va a revelar muchísimo. Pero muchas veces estamos en una altivez bien terrible, que decimos que yo ya soy pastor y hace todo. La Biblia dice que si alguien sabe algo, hágase como si no sepa nada, hermanos. Dios utiliza a la gente humilde, a la gente
que se despoja de ese orgullo, hermanos. Tenemos que entender, hermanos, que miren, si no es por Dios, mi matrimonio no camina, hermanos. Si no es por Dios, mis hijos tampoco absolutamente van a recibir la salvación. Si no es por Dios, hermanos, yo no puedo predicar ni enseñar. Eso lo tengo bien presente. Y ahí, ¿verdad? Mi cualidad de un niño, ¿verdad? La mira al Señor y la pone en la balanza de su justicia y dice: sí, Señor, sí, mi hijo, ahí vas bien. Y el Señor empieza a poner verdades, y el Señor se empieza a utilizar, y usted es bendecido, hermano. Usted es bendecido, los que te escuchan, tu familia, yo no sé, ¿no? Por eso tenemos que despojarnos de ese orgullo que es puramente virtud satánica, hermanos. Eso de que no es así, si es así, eso es orgullo, hermanos. Arranquémonos de eso, hermanos. Eso no te va a llevar a ningún lado. El Señor Jesús, en su soberanía, dice la Biblia que una vez se transfiguró, ¿verdad? Dice Lucas 9:31, que se transfiguró y le dio la oportunidad a 3 de sus discípulos de que lo miraran, que su rostro parecía así algo diferente, ¿verdad? Como algo brilloso, ¿verdad? Como incomparable, ¿no? Y dice de repente la Biblia que su rostro parecía como algo inexplicable, ¿no? Brillante, y que sus ropas, ¿no? Bien blancas. Y dice la Biblia que se puso a platicar con Moisés y con Elías. ¿Y saben de lo que platicaba? De su partida, hermanos. Y si usted y yo empezamos a decir: ¿cómo va a ser mi muerte, Señor? ¿Cómo va a ser mi término de mis días? Agarramos una pistola y ¡zas! Imagínense. Pidámosle la gracia al Señor, hermano. Él es el que conoce absolutamente todo. Y si no ha permitido que conozcamos todo, démosle gloria y honra. Obedezcámosle, simplemente, ¿verdad? Los niños son inocentes. Si usted muestra esa inocencia espiritual, Dios lo va a llenar, hermano. ¿Por qué? Porque voy a terminar ahí en Isaías 40, ¿no? 29 y 30. Voy a terminar ahí. Y abra su corazoncito, ya estamos terminando, hermanos. Dios extiende su palabra porque Él bendice, ¿verdad? A través de su palabra. Físicamente hablando va a ser imposible, hermanos. Entendamos de una vez, no lo vamos a mirar aquí en la tierra físicamente hablando. Pero, ¿cuántos hemos mirado tantas maravillas de parte de Dios, hermanos? Y vamos a seguir mirando maravillas sin duda, ¿no? Pero seamos humildes, hermanos, ¿no? Tengamos esa virtud de un niño, ¿no? Inocente. 29 y 30 dice la palabra del Señor: Él da esfuerzos al cansado, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Que muchas veces, hermano, mire, cuando no hubo respuestas y yo ya pleiteé hasta con mi familia, ¿no? Y con Dios, llega un cansancio, hermanos. Por eso dice el Señor: Él da esfuerzos al cansado. Dice: Él multiplica las fuerzas ¿a quién, hermanos? A que no las tiene. Para eso debemos entender la soberanía de Dios, hermano, ¿verdad? La palabra esperar, ¿verdad? Bueno, voy a seguir leyendo, ¿no? Dice: los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Estamos ahí? Y los jóvenes flaquean y se caen, ¿no? Y luego dice la Biblia: pero los que, ¿quiénes, hermanos? Los que esperan, esa es la clave, hermanos. Ahí no dice los que saben todo, ¿verdad? ¿No? Dice los que esperan en Jehová. ¿Qué significa eso de que esperan en Jehová? La palabra esperar del hebreo kavá significa confiar, hermanos. Los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, independientemente si yo no entiendo esto y aquello, porque, hermanos, yo sé que el caminar es difícil, hermano. Yo también no entiendo por qué mucha gente se está desligando de casa de oración. Tenemos un caso reciente, hermanos, apenas. Ya les platiqué uno y apenas sucedió otro, hermano. Apenas sucedió otro, hermano. Y yo hago así: Señor, ¿por qué, Señor? O sea, que yo quisiera entender tanto. No entiendo. Obedece y sígueme, simplemente. Obedece y sígueme. Después lo entenderás. Pero oramos por esos pastores, ¿no? Por esas personas que están en ese caminar, ¿no? Tan terrible, ¿no? Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 29. Si usted es bien rápido para la Biblia. Deuteronomio 29, que es una porción bíblica que no quiero que pase por desapercibida, porque son versículos claves para redondear esta enseñanza.
Deuteronomios 29 dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Las cosas secretas, escuchen bien, las cosas secretas, ¿a quién le pertenecen, mis amados? A Jehová nuestro Dios, así de sencillo, hermanos. Mas las reveladas, ¿para quién son, mis amados? Para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras del Señor. A mí me dice algo bien claro el Señor, mis amados, con esto, miren. ¿Vas a entender todo, Marco? Ni batallas con eso. No voy a entender todo. Pero, escuchen bien lo que voy a decir, hermanos. Lo que Dios ya nos reveló aquí, tengo que cumplirlo, hermanos. Dios nos lo reveló para cumplirlo. Así de sencillo, hermanos. No voy a entender todo, pero las reveladas son para que usted ya las cumpla. Ya no le busques pies al saco, hermano. Perdón, a 4 pies al gato, o mangas a chaleco. Ya no le busques, hermano. No las vas a encontrar. Dios nos ha revelado lo esencial para que vivamos en orden, ¿no? A nosotros nos toca ser fieles únicamente, hermanos, ¿no? Lo que ya nos reveló, cumplámoslo. Porque si no, mis amados, nos vamos a paralizar buscando lo que no sabemos. Dios ya nos reveló su naturaleza, ¿sí o no? Dios ya nos reveló su ley, ¿sí o no? Dios ya nos reveló parte de su corazón, ¿sí o no? Y sobre todas las cosas, Él ya se nos reveló a través de su Hijo. ¿Podremos necesitar otra cosa? No, hermanos, no. Entonces no tratemos de entender cosas que solamente en su única y en su sola potestad están, hermanos. Mejor los invito a obedecer. Arreglen su situación ya, mis hermanos. ¿Qué les parece? Yo quiero orar por usted. Señor, en nombre de Cristo Jesús, te damos gloria y te damos honra, mi Dios. Tú eres un Dios, Padre Santo, que nos enseñas muchísimo, Señor. Y hemos entendido a través de largos 24 temas, Señor. Que en sí no es nada, Padre. Tú nos has revelado parte de tu corazón, Señor. Hemos entendido tu soberanía, Señor. Hemos entendido muchísimas cosas, Señor. Pero jamás conoceremos todo, Señor. Pero lo que tú nos has revelado, mi Dios, queremos esforzarnos a cumplirlo, mi Señor. Ciertamente tenemos aquí mis hermanos, Padre Santo, en la congregación que no han entendido muchas cosas, Señor, y les ha sido contraproducente, Señor. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, mi Dios. Hay muchas cosas que yo puedo cuestionar, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué a ellos sí? Señor, yo quiero obedecer, Señor. Yo quiero obedecer para después entender, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, bendice a tus siervos. Y muchísimas gracias, Señor, por revelarnos parte de tu corazón a través de tu Santo Espíritu, mi Dios. Te damos gloria y te damos honra. Y también nosotros, Señor, queremos revelar nuestro corazón delante de ti, porque tú lo conoces, Señor. Y queremos desnudarnos, mi Dios. Y queremos también ofrecerte una fuerte ofrenda de palmas. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor.